Y es que, hermanos, cuando venimos a un evento, uno se entusiasma, uno ve cosas tan bonitas que el Señor hace, los momentos de oración, la Eucaristía, la hora santa, las prédicas, en fin. Pero es natural que después venga como un cierto apaciguamiento de algunas cosas y de la experiencia. Es natural que haya un poco como que las cosas bajan. Es más, en algunos lugares percibo, y cuando hablaba con los hermanos, que en algunas partes pareciera que la renovación carismática como que ha decaído, y mantener ese fuego no es tan fácil. Por eso esta enseñanza es como una enseñanza que quiere motivar a lo siguiente: ¿cómo hacer para que nuestros grupos de oración se mantengan con vida, con entusiasmo, con fuerza? ¿Cómo hacer para que nuestras comunidades tengan una fuerza y para que uno no, porque luego después de todo esto viene la vida cotidiana, vienen los problemas de los problemas. Cuando tú llegues a tu casa tendrás los mismos problemas que tenías cuando viniste aquí, pero quizás tú y yo tenemos una manera diferente de verlos. Los problemas serán los mismos, pero quizás tú y yo tenemos más herramientas, elementos para poderlos enfrentar, para poder mantener esta vida cristiana que no es tan fácil de mantener en el mundo de hoy. Yo les voy a hablar de 5 puntos, muy rápidamente. 5 puntos que nos pueden ayudar a mantener el avivamiento en los grupos de oración, el avivamiento en la renovación carismática. 5 puntos que nos pueden ayudar a mantener viva la llama, el fuego del Señor en nosotros. ¿Cuántos puntos son? 5. Hágalo con las manos. ¿Cuántos? 5. 5 puntos. Y el primer punto es este: mantener viva en mí la acción del Espíritu Santo, de la fuerza del Espíritu. De eso habló el fraile, habló el hermano Lugo, de esa fuerza del Espíritu. Si hay un elemento constitutivo de la renovación carismática, es el descubrimiento constante de la persona del Espíritu Santo. Nunca lo sabremos todo acerca del Espíritu. Nunca diremos todo acerca del Espíritu. El Espíritu Santo es la novedad continua de Dios. Es el Espíritu la novedad continua de Dios. Dios siempre será nuevo cuando yo estoy con ese fuego, porque en el Nuevo Testamento siempre se asemeja, para hablar del Espíritu se utiliza una simbología, un símil, hablar de fuego, del fuego. Pero por eso necesitamos siempre de esa presencia del Espíritu. Hay una oración a la cual Dios Padre, Hijo, jamás se niegan. Y esa oración es: ven Espíritu Santo. ¿Cuál es? Ven Espíritu Santo. Y yo quisiera invitarles a ustedes, hermanos, a decir todos los días: ven Espíritu de Dios.
Nuestros grupos de oración, no sé cuántos grupos hay aquí en este sector de la Florida, pero nuestros grupos de oración deberían ser casi siempre grupos que invoquen al Espíritu Santo. Y los servidores de la renovación deberíamos ser servidores que siempre estamos diciendo: ven Espíritu Santo, porque es el fuego de Dios, porque es el poder de Dios, porque es la gracia de Dios. Y si usted y yo queremos tener una vida espiritual continua, permanente, usted y yo tenemos que decir todos los días: ven Espíritu Santo, que te necesito. Así como estaban reunidos los discípulos esa mañana con María en ese aposento alto, y estaban inclusive, nos dice en el capítulo 20 de San Juan, que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y Jesús se puso en medio de ellos y sopló sobre ellos y les dijo: ¡shh! Reciban el Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la revolución de Dios. El Espíritu Santo es Dios mostrándonos siempre caminos nuevos. Así que si usted quiere adentrarse en los misterios profundos de Dios Padre y de Dios Hijo, usted y yo debemos decir todos los días: ven Espíritu Santo. Él es el maestro espiritual. Todos nosotros tenemos maestros espirituales que nos fascinan. A mí me fascina, por supuesto, el fundador de mi congregación, San Juan Eutes. Pero me fascina Teresa de Jesús. Y me fascina San Juan de la Cruz. Y me fascina Ignacio de Loyola y Francisco. Y me fascina el Papa Francisco. Grandes maestros de la espiritualidad. Pero esos grandes maestros de la espiritualidad, mis hermanos, han sido conducidos por el Espíritu para adentrarse en los misterios de Dios. Mi hermano, mi hermana, perdóname lo que te voy a decir. No tienes que tener muchos santos de devoción. Los santos en la iglesia no están puestos para que uno les pida a los santos. Los santos en la iglesia están puestos como modelos de vida, para que uno diga: si ellos fueron capaces de amar y de entregarse de esa manera, ¿por qué yo no? Yo también. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que siempre me mete en esos caminos de santidad. Si tú quieres ser santo, te voy a decir una cosa. Si tú quieres ser santo por tus propios esfuerzos, fracasarás. Si tú te esfuerzas: yo voy a cambiar, yo voy a dejar el alcohol, yo voy a dejar la droga, probablemente fracases. Pero si tú dices: Espíritu, ayúdame, Espíritu, transforma, tal vez seas victorioso en ese proyecto que te traces. Porque el ser humano no puede cambiarse a sí mismo. Dios es el autor del cambio. Si no me cambia Dios, los cambios que yo haga serán pasajeros. Pero si me cambia Dios, los cambios serán profundos. Mis hermanos, para mantener una vida espiritual intensa y para mantener el avivamiento en la renovación carismática, servidores, por favor, dediquémonos a pedir constantemente el Espíritu Santo. No puede haber otra manera, otra súplica,
otro ruego. La renovación carismática la suscitó Dios, no para promover una devoción particular. Dios suscitó esta corriente, mis hermanos, para que el Espíritu Santo viniera e hiciera lo que quisiera, como lo hizo en esa mañana extraordinaria de Pentecostés. Cuando la iglesia ha tenido momentos en los cuales está estancada, siempre los papas, como lo hizo Juan 23, o como lo hizo Pablo VI, o como lo ha dicho tantas veces Francisco, como hizo una vez el Papa Juan 23, que abrió alguna ventana de la iglesia en el Vaticano y dijo: necesitamos que entre esta fuerza renovadora del Espíritu, esta fuerza renovadora del Espíritu. Y mis hermanos, por eso otro de los símiles del Espíritu es el viento, viento, fuerza, fuerza. Cuando llegué aquí, les decía a los hermanos: por aquí pasó el huracán. Qué miedo el paso de un huracán. Ustedes vieron cómo quedaron los pueblos, las ciudades, las casas por donde pasó el huracán. Ustedes lo vieron. Arrancaba árboles, arrancaba palmeras, botes los ponía de un lugar a otro. Por donde pasaba se notaba: por aquí pasó. Mis hermanos, el Espíritu Santo es ese viento que todo lo mueve, que arranca debilidades, que arranca pecados y que arranca ataduras y esclavitudes. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando te estés secando en tu vida espiritual, porque todos nosotros atravesamos por etapas de sequedad espiritual, cuando te sientas seco, di: ven Espíritu Santo. Y cuando la renovación carismática se esté secando, reunámonos, reúnanse servidores, reúnanse con su junta y levanten sus manos y digan: ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu y tócanos. Pero hay un segundo elemento para mantener viva la renovación, y es privilegiar en nuestra vida personal y en nuestros grupos de oración la oración de alabanza. Mis hermanos, está muy bien pedir, pero con todo respeto, a veces me parece que el pueblo de Dios se ha vuelto como limosnero delante de Dios. Y solamente pedir, 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 pedir. Yo lo llamo eso de: Señor, a veces los grupos de oración se han vuelto grupos de corderitos. Señor, ayúdame. Señor, cuídame. Señor, protégeme. Y la gente, yo no sé por qué la gente en nuestro grupo de oración solamente pide y pide y pide y pide. Y está demostrado que las personas que solamente piden son personas más negativas. En cambio, el que agradece más, el que alaba más, es más positivo, se enferma menos y, atención, se arruga menos. Claro, cuando tú te levantas por la mañana y abres la ventana de tu habitación y empiezas: ay, que está haciendo mucho frío o que está haciendo mucho calor, y ya le empiezas a poner quejas a tu vida, quejas y críticas, y siempre hay algo negativo, nunca nada te satisface. Eso repercute hasta en tu estómago, repercute en tu cuerpo. Hermano, métele más alabanza a la vida. Alaba más, quéjate menos. Siempre el que se queja
encontrará un faltante. En cambio, el que alaba, hasta lo mínimo es un regalo. Hasta lo mínimo es un regalo. Alaba más. Y nuestros grupos de oración deberían ser más alabanza. Es más, hermanos, la Eucaristía no es para pedir. La palabra Eucaristía es una palabra que viene del griego que significa acción de gracias. Uno no va a la misa solamente para pedir, sino sobre todo para agradecerle al Padre que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y para agradecerle a Dios, que estamos vivos. Les voy a hacer una pregunta y con toda sinceridad me van a levantar la mano. En varias partes hago esto y me sorprende. Levanten la mano las personas que a causa del COVID perdieron un familiar o un amigo. Levanten la mano. Puede ser la tercera parte de los que estamos aquí. La tercera o cuarta parte de los que estamos aquí. Estuve en un congreso el año pasado. Era en California. Y era un evento muy grande. Hice la misma pregunta. Yo diría que casi la mitad de las personas levantaron la mano. Mi hermano, tú estás vivo. Levanten la mano las personas que le dio COVID. Levante. Mire. Casi la mitad de los que estamos aquí. Y no te moriste. Yo no sé si tu esposo esté contento con esa noticia. Pero mi hermano, estás vivo. Estás viva. La muerte no te sorprendió hoy. Es un milagro levantarnos vivos todos los días. Agradece más. Agradece lo poco o lo mucho que tienes. Pero agradece. Y te aseguro que cuando agradeces más, te darás cuenta que es más lo que tienes que lo que no tienes. Y el COVID nos enseñó a todos que podíamos vivir con menos. A todos el COVID nos enseñó que uno puede vivir con menos. Mi hermano, métele más alabanza a la vida, más gratitud. Di gracias. Mi padre nos enseñó esto cuando mi mamá en mi casa era la que cocinaba. Mi papá no sabía hacer nada de la cocina. Yo le heredé ese don maravilloso. Pero mi papá, cuando nos levantábamos de la mesa, nos decía, ¿y cómo se dice? Gracias. Pero papá, si la sopa está salada, pero ni tú ni yo somos capaces de hacerla, decía. Así sea salada, ponle un poquito de limón y le baja la sal. Y nos enseñó a agradecer, hasta el punto que hoy en mi casa siempre decimos, cuando alguien nos pone un plato de comida en la mesa, gracias. Y mi papá nos decía, digan siempre que está muy bueno. Pero si no lo está, digan siempre que está muy bueno. Y nosotros siempre a mi mamá le decíamos, mamá, está buenísima esta sopa salada. Buenísima, buenísima. Agradece
agradece lo que tienes. Pero nuestro grupo de oración dejaron de agradecer. Y con el permiso de nuestro hermano Marcos, que representa a los ministros de música, la gente cree que en un grupo de oración alabar mucho es cantar mucho. Y cantamos y cantamos y cantamos y la gente no agradece. Y a veces nos la pasamos media hora cantando. Y hagamos un momentico de oración espontánea, 5 minutos, 7 minutos. Cuando comenzamos en la renovación era al revés. Mucha oración espontánea y unos cuantos cantos que apoyaban y motivaban la oración. Ahora hay mucho artista y poco adorador, aún en la renovación carismática. Como se puso de moda que todos esos artistas cobran, entonces ya no son adoradores, son artistas. Cuando un artista a mí me dice, vale tanto mi presentación, yo le digo, gracias, no. Porque el Señor dice, gratis lo recibieron, denlo gratis. O un predicador, igual. Mis hermanos, más alabanza, menos queja. La alabanza trae bendiciones increíbles. Una vez nosotros en la comunidad del Minuto de Dios en Colombia, donde yo trabajo, nos dimos cuenta que el pueblo estaba perdiendo la alabanza. Y entonces dijimos, vamos a hacer un congreso de alabanza, porque si decimos congreso de sanación, la gente viene. Pero si decimos congreso bíblico, la gente no viene. Entonces hay que decir congreso bíblico de sanación. Rosario de sanación. Yo no entiendo por qué al rosario le ponen de sanación. Todo le tenemos que poner sanación. Y entonces dijimos, vamos a hacer un congreso de sanación. Eso se llenó. Y pasó lo siguiente en ese congreso. Después supe toda la historia. Resulta que unas hermanitas de un grupo de la renovación carismática iban a visitar a los soldados en el hospital militar en Bogotá, Colombia. Y esas hermanitas iban cada 8 días y a los soldados que estaban en una habitación iban y oraban con ellos. Pero ellas tenían un apostolado muy bonito y eran que a todos los soldados donde iban a visitarlos les regalaban un pequeño radio. Ellas se compraban, entre ellas hacían una colecta y compraban radios. Así que le decían a los hermanos, a los soldados, mira, te regalamos este radio y te lo dejamos puesto en la emisora Minuto de Dios. Escúchala. Ustedes pueden escuchar aquí desde Estados Unidos la emisora Minuto de Dios que yo dirijo. Simplemente en su App Store o en su Play Store, donde usted baja las aplicaciones, busca emisoras Minuto de Dios. Y ahí están las 4 emisoras, Bogotá, Medellín, esa la dirige otro padre. Si ustedes escuchan esas, es pecado mortal. Y yo dirijo las de Barranquilla y Cartagena. Esas son las que ustedes deben escuchar. Pero busquen en el Play Store, en el App Store, emisoras Minuto de Dios. Ahí aparecen las 4 emisoras. Pero ellas, en ese tiempo no habían esa facilidad de las aplicaciones, le regalaron un radiecito a un soldado. Y le dijeron, mira, escucha la emisora.
A los 8 días volvieron. Y nosotros estábamos haciéndole publicidad al Congreso de Alabanza. Y el soldadito empezó a escuchar la emisora. Ese soldado había tenido un enfrentamiento con la guerrilla de Colombia, de la cual hoy es nuestro presidente, y él había tenido un enfrentamiento con esa guerrilla y se le había alojado una bala cerca de la columna. Los médicos le habían dicho al soldado: nunca volverás a caminar, nunca volverás a caminar, estarás siempre con tus extremidades de las piernas, estarás siempre inmóvil. Las hermanitas fueron y le llevaron el radio y él comenzó a escuchar que iba a haber un congreso de alabanza. De pronto, a los 8 días que volvieron ellas a visitarlo, él les dijo: yo quiero ir a ese congreso de alabanza. Y ellas le dijeron: no, tú no puedes ir porque tú necesitas es uno de sanación. Tú tienes que ir, cuando haya uno de sanación te llevamos, pero este es de alabanza. Bueno, a los 8 días volvieron y le dijeron, y él volvió y les dijo: hermanitas, llévenme al congreso. Y ellas le decían que no, porque este es un congreso de alabanza, no es un congreso de sanación. Cuando haya uno de sanación te llevamos. Así estuvieron como 3, 4 veces, hasta que las hermanitas por fin entendieron que lo debían llevar. Y le dijeron: bueno, te vamos a llevar, pero acuérdate, no te vas a sanar, porque no es uno de sanación, ¿sí? Acuérdate. Bueno, estuvimos en el congreso. Yo recuerdo, era un coliseo, unas 5 o 6 mil personas. Yo recuerdo las oraciones, Marquitos, como eran antes en la renovación, 2 horas, 3 horas. Eso era una cosa tremenda. Y yo recuerdo, yo estaba en la tarima, en el stage, yo estaba dirigiendo la alabanza. Y yo recuerdo cuando entraron al soldado y lo pusieron en la parte al frente. Él estaba ahí en su silla de ruedas. Y empezamos a cantar y empezamos a orar y alabanza y cante y dance y gocémonos en el Señor. Bueno, 2 horas de alabanza. De un momento a otro, este hombre levantó su silla de ruedas en sus manos y comenzó a caminar. Y cuando él llegó a la tarima nos contó, pues primero, que ellas no lo querían llevar, pero segundo, que cuando él estaba atrás y una hermana le ponía su mano en su hombro izquierdo y la otra hermana le ponía su mano en el hombro derecho, porque así oramos los de la renovación, no transmitimos ningún poder, sino que oramos, somos solidarios. Y entonces este hermano en la oración, cuando cantábamos y orábamos, empezó a sentir un cosquilleo en las piernas. Y los médicos le habían dicho que no volvería a sentir nada. Y él intentaba pararse de su silla de ruedas, pero las hermanitas, que una estaba a su derecha y otra a su izquierda, lo aplastaban más en la silla, porque él empezó a moverse así como raro, ¿sí? Como a moverse así, y ellas más lo aplastaban porque ellas decían, esto está muy raro, se está moviendo muy raro, ¿sí? Yo creo que nos va a tocar llevarlo, es a un congreso de liberación, ¿sí? Porque él empezó a moverse, pero era que él sentía como cosquillas en sus rodillas, en sus piernas. Y mientras más orábamos, él comenzó a sentir más y empezó a mover sus piernas. Pero las servidoras más lo aplastaban en su silla, ¿sí? Ellas lo aplastaban, él a levantarse y ellas a aplastarlo.
Hasta que las servidoras dijeron, a lo mejor es que Dios lo está sanando. A lo mejor es que Dios está haciendo algo. Y soltaron. Y él comenzó a caminar en dirección hacia el lugar donde estábamos ministrando la alabanza. ¿Saben una cosa? Él levantó su silla de ruedas y vino caminando hacia nosotros. Bueno, ese coliseo casi se enloquece. La gente empezó a cantar, a orar, pero nadie estaba orando por sanación. Nadie estaba orando por él. Había una comunidad en alabanza. Había una comunidad en alabanza fuerte y poderosa. Porque cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Y yo puedo estar, cuando yo estoy en alabanza, cuando yo pido, el centro de mi oración soy yo. Dame, necesito, ayúdame, Señor, fortaléceme. Todavía soy el centro yo en mi oración. Pero cuando estoy en alabanza, el centro de mi oración no soy yo. Cuando estoy en alabanza, el centro de mi oración es Dios. Bendito seas. Te adoro. A ti la gloria. A ti la alabanza. A ti el poder. Eres bueno. Yo te bendigo. El centro no soy yo y mi necesidad. El centro es la gloria de Dios. Y cuando el centro de tu oración no eres tú de una manera egoísta, sino que es Dios, Dios hace lo que le da la gana, cuando quiere, como quiere, donde quiere, porque ese es Dios. Amén. Así que mi hermano, más alabanza, menos quejabanza. Porque los grupos de oración se volvieron quejabanza. Todo es queja, todo es queja. En tercer lugar, hablando de la oración de alabanza, del poder del Espíritu, quisiera decirles una cosa. Y se lo digo a ustedes y se lo digo a los servidores. Hay que formarse, hay que estudiar. Hay que aprender. Hermanos queridos, formémonos. En mi patria dicen, católico ignorante, seguro protestante. Yo no soy muy amigo del estilo apologético. Porque yo creo que Dios no necesita ser defendido. Dios necesita hombres y mujeres que vivan de acuerdo con su propuesta. Y eso solo sale. Hay otros que no. Pero lo que sí quiero decirte es, fórmate, estudia, conoce tu fe, ama tu iglesia, conoce tu fe, métete a un curso bíblico. Hay hoy miles de oportunidades, pero eso sí, cuidado donde te metes, porque uno muchas veces se mete donde no se debe meter. Pregúntale a tu sacerdote, al asesor de la renovación, a los hermanos, hey, ¿este curso es bueno? Pero mi hermano, estudia, mantén siempre un librito en tu mesa de noche. Dedica tiempo para leer todos los días, 1, 2 paginitas. El cerebro es un músculo. Y los músculos que no se usan se atrofian. Y el cerebro es un músculo.
Y el teléfono y TikTok no ejercitan ese cerebro, ese músculo. Hermano, fórmate, lee, estudia. Atención, servidores. Los que hemos acabado la renovación carismática somos sus líderes y sus servidores. Y les voy a decir una cosa, nos la van a cobrar. Nos van a pedir cuenta de eso, porque Dios a mí me va a decir, te di el ministerio y el carisma de predicar. Lo hiciste bien, te formaste, creciste, maduraste en ese carisma. Ay, no, Señor, es que nunca tenía tiempo, es que tenía que estar viendo televisión, es que qué jartera, qué cansancio. Mi hermano, Dios es un Dios exigente, no malo ni perverso, pero sí exigente. Acuérdate de las parábolas de los talentos, que Dios le pide cuentas al que le da talentos. Y a ti y a mí nos va a pedir cuentas. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que te di? Mi hermano, fórmate. Servidores, fórmense. Porque cuando uno se mira a toda hora el ombligo, entonces termina uno mirándose la barriga, los pies y lo que no se debe mirar. Pero cuando uno mira hacia adelante, cuando uno tiene proyección, cuando uno tiene visión, sale adelante. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos. Muchos servidores de la renovación carismática se mantienen peleando por un montón de tonterías. Y peleas por el poder y peleas por el dinero. Y muchas dificultades y el chisme. El Papa Francisco sí que ha hablado de eso en la iglesia. El chisme, el comentario, el estar chismoseando. Uno cuando está ocupado y cuando tiene la mente ocupada y cuando uno está pensando cosas nuevas, no tiene tiempo de estar chismoseando y preguntando lo que no debe. Porque yo personalmente tengo un criterio en la vida. Hay cosas de las que es mejor no enterarme. Hay cosas que es mejor no saberlas. De la vida de los demás. Servidores, quiéranse, ámense, respétense, porque Dios nos ha dado una gracia muy bella y nos pedirá cuenta de qué hicimos con esa gracia. Formarse, hermano, fórmate. Estudia, aprende. Cuarta cosa. Esta mañana cuando veníamos en el auto, le pregunté al fraile y a Marcos, ¿qué otro punto puede ser? Y casi que construimos entre todos esta enseñanza. Y hablábamos de esto, comunión. Comunión. Mis hermanos, escúchenme esto. La renovación carismática hace parte de la Iglesia Católica. Y yo no sé por qué en algunos ambientes de renovación se ha vuelto común, yo creo mi propio ministerio, mi propio grupo. Yo no trabajo para un grupo, yo trabajo para la iglesia. Todo grupo de oración tiene que estar en comunión con la sede o con la
con el equipo de renovación, y el equipo de renovación tiene que estar en comunión con el párroco, con el sacerdote y con el obispo. A veces hay muchos grupos de renovación peleando con el párroco. Eso no está bien. O grupos de oración peleando el uno con el otro. Eso no está bien. Destruimos la obra de Dios, porque acuérdense la palabra de Jesús: todo reino dividido será destruido. Tiene que haber comunión con la iglesia. Mis hermanos, ustedes no lo saben, pero para que yo viniera aquí, escúchenme esto, para que yo viniera aquí, los hermanos del Consejo de la Renovación pidieron a mi superior, porque yo tengo un superior en Colombia, que me diera una carta dándome permiso para venir. Y en esa carta mi superior decía: el padre John Mario Montoya está en comunión con la comunidad, con la iglesia. Y esa carta la mandó mi superior al canciller de la diócesis de San Petersburgo, que es esta, ¿cierto? O sea, a mí no me invitan y yo digo me voy. Yo tengo uno que está encima de mí. Y ese que está encima de mí le mandó la carta al canciller de esta diócesis, y el canciller dijo, y yo recibí la carta del canciller que decía: Padre John Mario, le permitimos ir a predicar a la diócesis de San Petersburgo de tal fecha a tal fecha, y celebrar la misa y los sacramentos en esas fechas. Tiene nuestra autorización. Yo no es que me escriban: padre, venga, y yo empaco maleta y me vengo. No, señor, hay un proceso, porque en la iglesia hay una comunión. Y eso nosotros, mis hermanos, con todo respeto, no lo podemos perder. Y les voy a decir una cosa. Hay hermanos que hoy, por la facilidad del internet, siguen sacerdotes que la iglesia tiene cuestionamientos sobre ellos, o que la iglesia ha dicho está sancionado o no puede ir a tal parte. Y yo tengo que obedecer a mi iglesia, porque hago parte de una iglesia. El que obedece no se equivoca. Mi superior me dio autorización para venir. Yo no dije, bueno, yo le dije: tengo esta invitación, puedes diligenciar. Y él se puso en contacto con el canciller de esta iglesia, porque en la iglesia hay instancias. Y a veces nosotros en la renovación carismática, cuando yo peleo con una persona de la renovación, voy y abro mi grupo. Y si no me prestan atención y no me paran bolas, entonces me vuelvo protestante. Oye, ¿qué es eso? Es que yo creo que esta iglesia es la verdadera. Y les voy a decir una cosa. Me encantó cuando el padre hablaba ahora en la mañana de que este era el barco de la iglesia y que era Jesucristo el que guiaba el barco. Y él guía este barco a través de una cabeza visible que es el Papa. Ay, que a mí no me gusta cómo habla el Papa. Es que no te tiene que gustar cómo habla. Es el Papa, y aquí hay un obispo, y hay unos sacerdotes y unos párrocos a los cuales les debemos respeto y obediencia. Pero yo no llego a la parroquia que está aquí cerca y le digo: mire, hoy no he celebrado misa, me hacen el favor y me arreglan todo que voy a celebrar. No, yo voy y le pido permiso al párroco. Y esto lo estoy diciendo, mis hermanos, porque a veces en la renovación
queremos hacer rancho aparte. No. No somos rancho aparte. Hacemos de una comunidad. Para hacer este evento, los hermanos del Consejo de la Renovación tuvieron que pedirle permiso al obispo, ¿o no? ¿Dónde están? ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Ceci, ¿es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Sí. Y si el obispo hubiera dicho no, ¿qué hacemos? Nada. Porque el obispo es la cabeza de esta diócesis. Y a veces nosotros, la gente, con todo respeto, que a mí me gusta, que a mí me gusta este pastor y que yo siempre escucho a este pastor y especialmente en YouTube. A ver, barájamela despacio. Ese pastor nunca te va a hablar de María y nunca te va a hablar de la Eucaristía. ¿Cómo? Yo dirijo una estación de radio, dos, que son las que ustedes van a escuchar, porque si escuchan las otras se van para el purgatorio. Una vez yo estaba escuchando mi emisora, digo mía, no es mía, yo la administro, y estaba escuchando en mi emisora un canto, porque en ese tiempo poníamos cantos de intérpretes y de autores protestantes. Y al lado de la mía, en el dial, había una emisora protestante. Y yo a veces escucho lo que dicen para no hacerlo. Y cuando pasé, estaban poniendo el mismo canto que teníamos nosotros, que era de un grupo protestante. Y si yo en mi emisora pongo el mismo canto que pone la iglesia protestante, ¿tú qué concluyes? Es lo mismo. Eso es lo mismo. Ser católico que... No es lo mismo. Me perdonan, pero no es lo mismo. Los cantos no son tan inofensivos. Los cantos tienen su teología. Por lo tanto, uno tiene que saber qué hace. Lo que les estoy diciendo, mis hermanos, es: hay que ser fieles a la iglesia, amar la iglesia. Un amigo mío me dijo un día, apareció en el periódico: sacerdote violó un niño. Salió en el periódico. Viene al otro día el amigo mío y me dice: padre, me voy a retirar de la iglesia católica. Y yo le digo: ¿por qué? Y me dice: mira lo que salió en el periódico: sacerdote violó niño. Y yo le digo: ven acá, dime una cosa, ¿cuánto hace que yo te confieso a ti? Y me dice: 8 años, padre. Y yo le dije: oye, en 8 años te he escuchado cosas terribles. Y yo primero, no me he decidido salirme de la iglesia por lo que te he escuchado. Y segundo, no voy a dejar de ser amigo tuyo, porque para mí un sacerdote comete un acto horrible, condenable y lo que tú quieras. Pero hay más santidad que pecado en la iglesia. Y hay más gente buena haciendo bien, calladitos. Padre, el fraile, nos dijo, antier, trabajamos en una parroquia donde nadie quiere ir, porque no es una parroquia quizás de dinero, y los frailes van allá, no hacen mucha bulla, pero están haciendo mucho bien. Y yo amo mi iglesia, mis hermanos, porque a veces mi mamá, a quien amé con todo el corazón, a veces mi mamá se levantaba y era muy fastidiosa, y se levantaba malgeniada y fastidiosa, y yo no iba y le decía a la vecina: ay, ¿sabe qué, señora? Sea por hoy mi mamá, que no me aguanto la mía. La mía es horrible. La mía es
aunque sea a veces fea y arrugada. Y aunque mi madre estaba achacosa y vieja y arrugada y a veces complicada, era mi madre. Y mi iglesia católica, aunque a veces cometa errores, es mi madre en la fe y la amo. Y la amo. Ama a tu iglesia. Y por eso nosotros tenemos que, en la renovación carismática, amar nuestra iglesia, mis hermanos. Y el quinto punto, que ya me están escuchando, me están poniendo por allá la guitarra de la muerte para que acabe. El quinto punto es este, hermanos. Querámonos en la renovación, seamos hermanos y amigos. Hay gente que no volvió al grupo de oración. ¿Y qué le pasó? Se murió en pandemia. Pero eso fue hace 2 años. Sí, pero no sabíamos. ¿Cómo así? No nos interesa la gente a veces en la renovación y en la iglesia, sino que nos interesa lo que hacen y sobre todo nos interesa lo que dan. Pero a veces no nos interesan las personas. Bueno, hemos estado en la casa de una familia que nos ha hospedado, pero por las noches, cuando llegamos cansados, nos hacen unos ricos sándwiches que cocinan muy bien. Anoche nos hicieron unas costillitas y les estoy contando para que les dé hambre y envidia. Y nos tomamos una cervecita, no más de una. Y conversamos y hablamos y nos reímos. Y yo me burlo de ellos y ellos se burlan de mí. Y la pasamos bien. Hermanos, porque antes de cualquier cosa tenemos que ser amigos en los grupos de oración. Amigos. Interesarnos por las personas. Crear amigos espirituales. Porque a veces la gente en los grupos de oración en la iglesia tienen amigos para rezar, amigos para pecar, amigos para ir a rezar y amigos para ir a rumbear y a la fiesta. Mis amigos son los de la iglesia y con esos me divierto y converso y voy a paseos y molesto porque esos amigos son buenos. Y a veces nosotros somos muy egoístas en la fe. No nos interesan los otros. Si quieres que esta renovación carismática se perpetúe, crea amistades. Yo tengo buenos amigos en la renovación. Y esos amigos a veces me dicen, no, John Mario, eso que dijiste no está bien, o así no es. O nos sentamos y nos decimos las cosas. Porque un amigo no es el que te lambe, sino que un amigo es el que te desenmascara. Pero mis hermanos, tenemos que tener amigos espirituales. Si tú no tienes amigos espirituales, caerás en el pecado y te alejarás del camino de Dios con tus amigos. Pero qué bueno interesarnos, crear lazos de amistad y no ser egoístas. Ahora estaba hablando con el hermano. ¿Cómo es que te llamas tú? José, ¿sí? Él, el alto, yo el chiquito. Parecíamos la 1:30. Pero estábamos hablando de, hey, ¿cómo hacemos las transmisiones mejores? ¿Qué micrófonos usamos? No, ¿qué tecnología? ¿Qué apoya? El padre decía, padre, te puedo apoyar con las fotos. Hay una persona que está tomando fotos. Una persona egoísta dice, son mis fotos. Pero lo que yo tengo de conocimiento es de mis hermanos en la fe. Nosotros nos hemos vuelto muy egoístas. Y aún en la renovación. Hey, querámonos. Mis hermanos, cuando ustedes y yo nos muramos, si vamos al cielo,
Esta mañana un amigo mío decía que él estaba seguro que se iba para el cielo. Yo le dije, no, señor, no crea. Cuando lleguemos al cielo no nos van a preguntar cuántos congresos hicimos, cuántas canciones cantaste, cuántas predicaciones hiciste, cuántos libros publicaste, cuántos seguidores tenías en Facebook, en YouTube. Y a ti no te van a preguntar, ¿seguiste al padre John Mario o no? No, para el purgatorio. Eso no te lo van a preguntar. Te van a preguntar, ¿amaste? ¿Amaste? A ese que está a tu lado, ¿lo amaste? Ay, es que es muy fastidioso, es que como yo soy nicaragüense y él es salvadoreño, o como él es venezolano y yo soy colombiano y los venezolanos y los colombianos no nos entendemos. ¿Por qué nosotros nos dejamos crear esas divisiones? Para que nos dominen. Hermanos, querámonos en la diferencia. Algunos son más blanquitos, otros menos blanquitos, unos altos, otros bajos, pero todos nosotros tenemos sangre negra, indígena y blanca mezclada. Ninguno de nosotros es puro. Eso es mentira. Querámonos. Amémonos. Ama a tus hermanos. Y sobre todo, termino con esto. Cuando alguien esté en necesidad, tiéndele la mano. Ayúdale. Cuando veas un hermano de tu comunidad, de tu parroquia, del grupo de oración, que la está pasando mal, ayúdale. Ayúdale. Porque cuando tú ayudas, te ayudarán. Tiende la mano, colabora, quítate a veces la comida para darle al otro. Dios retribuye toda ayuda que le damos a un necesitado, toda. Así que mis hermanos, si queremos una comunidad parroquial, un movimiento apostólico, renovación carismática, minuto de Dios, siervos de Cristo vivo, lo que sea, vivo, fuerza en el Espíritu Santo, oración de alabanza, continua formación, comunión entre los hermanos y con toda la iglesia, y fraternidad y cuidado de los hermanos. Si no, será puro entusiasmo pasajero.